Jóvenes, bienvenidos Bueno, nuevamente a su clase virtual. En esta oportunidad analizaremos otros dos tipos de conceptos jurídicos fundamentales. Entraremos a estudiar lo que es la sanción y la coacción. Para poder entrar a estos dos temas, tenemos que hacer un breve análisis de la norma jurídica, su estructura y los elementos que se derivan de la misma. En su oportunidad indicamos que la norma jurídica era la disposición legal que regula la conducta de las personas y que confiere derechos y obligaciones. Y también que los dos elementos que estructuran a la norma jurídica es el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. El supuesto jurídico le indicamos que es la hipótesis normativa de cuya realización depende se actualicen las consecuencias jurídicas. Asimismo, se estableció que la consecuencia jurídica es la efectiva realización de la regulación de un supuesto jurídico, en el cual se va a manifestar el nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. En ese entorno de ideas también se estableció que la consecuencia jurídica tiene dos formas correlativas en las cuales se fundamenta, las cuales son el derecho subjetivo y el deber jurídico. Se indicó que el derecho subjetivo es una facultad que el derecho objetivo le otorga al ser humano, a la persona, para hacer o no hacer algo o exigir de ésta el cumplimiento de una obligación a otra persona. Y que el deber jurídico consistía en una restricción de la libertad jurídica exterior de una persona facultada por una u otras personas de exigir cierta conducta positiva o negativa. En pocas palabras, el cumplimiento de sus obligaciones. En este orden de ideas, se estableció también que los supuestos jurídicos se manifiestan y se encuadran a través de hechos jurídicos y de actos jurídicos. Bien, ¿qué pasa cuando una persona, un sujeto de derecho, no cumple con sus obligaciones jurídicas? ¿Cómo el derecho puede ejercitar ese cumplimiento de una obligación? Recordemos también que una de las características básicas de la norma jurídica, que la distinguen también de las demás normas sociales, lo constituye la coercibilidad, que es aquella forma en la cual la norma jurídica se impone aún en contra de nuestra voluntad y en muchos casos hasta el uso de la fuerza. Esa coercibilidad que contiene la norma jurídica es la que le da el rango del cumplimiento de la obligación jurídica de un deber jurídico. En este aspecto, el incumplimiento de un obligado genera lógicamente y forzosamente una sanción. Esa sanción va a ser producto de una consecuencia de un deber jurídico incumplido. En este aspecto tenemos que tener presente como preámbulo que la palabra acepción tiene dos acepciones o dos significados. En su primera acepción, la palabra sanción está relacionada a un proyecto de ley que realiza y acepta el Poder Ejecutivo, en lo que conocemos como proceso legislativo. Y en un segundo rango, la palabra sanción va a ser el efecto jurídico que va a devenir del incumplimiento de una obligación. De ese efecto jurídico, del incumplimiento de una obligación, del incumplimiento de un deber jurídico, hablaremos en esta jornada virtual, en su primer análisis, que es la sanción. Asimismo, tenemos que tener presente que la sanción se encuentra condicionada siempre a la realización de un supuesto jurídico. Esa realización del supuesto jurídico sabemos que va a ser la producción de consecuencias jurídicas, que consiste en la inobservancia de un deber que está establecido por la norma jurídica
por parte del sujeto que se encuentra obligado. En ese orden de ideas y haciendo el preámbulo de presentación del tema de la sanción, entremos a analizar su definición. Y vamos a tomar en colación la definición que nos da el tratadista mexicano Eduardo García Maínez, que nos indica que la sanción es una consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el que está obligado. En pocas palabras, cuando se incumple un deber jurídico, se produce como resultado el efecto jurídico de una sanción. Asimismo, analicemos la definición que nos da el tratadista Santiago López Aguilar sobre también lo que se debe entender por sanción. Y dice que la sanción es la ratificación del cumplimiento de un deber violado. Es el reconocimiento de indemnización o castigo que puede ser susceptible de imponerse en consecuencia de ese incumplimiento, de esa falta de cumplir con un deber jurídico. Ya teniendo presente lo que significa la sanción, analicemos una clasificación doctrinaria siempre del tratadista Eduardo García Maínez en relación a la sanción, y esta es con base a la relación jurídica que contienen las personas en la aplicación de la norma jurídica. Y la sanción puede en esta clasificación ser de dos formas. Uno, sanción de coincidencia, y dos, sanción de no coincidencia. Entremos a explicar en qué consiste la sanción de coincidencia. Esta sanción de coincidencia persigue el cumplimiento inmediato y forzoso. Oigan bien, cumplimiento inmediato y forzoso del deber jurídico que la motiva. Ese cumplimiento inmediato forzoso consiste en que a través de una sentencia, a través de una resolución que emite un juez, da el carácter de una obligación jurídica que no fue cumplida por el sujeto que está obligado. Esto puede ser como sanción inmediata de cumplimiento forzoso de esta sanción de coincidencia a través de una sentencia, entregar la cosa o un objeto, entregar también una cantidad debida u ofrecida, cumplir con un servicio que se hubiere prometido y que no se cumplió, entre otros aspectos que pueden obligarnos a cumplir con nuestros deberes jurídicos en forma inmediata y forzosa del deber jurídico incumplido que la motivó. Lógicamente, reitero, a través de una sentencia emitida por un juez que va a obligar jurídicamente a cumplir al sujeto obligado con el deber jurídico incumplido. Ahora analicemos en qué consiste la sanción de no coincidencia. Se dice que hay sanción de no coincidencia porque ésta pretende el cumplimiento de un deber jurídico distinto del que originó la relación jurídica. ¿Qué nos trata de indicar esa circunstancia de una sanción de no coincidencia? Que indica que pretende el cumplimiento de un deber jurídico distinto al que originó la relación jurídica. Miremos un ejemplo. Si una persona es sancionada a través de una resolución judicial, a través de una sentencia emitida por el juez, para que cumpla inmediatamente con el deber jurídico incumplido, estaríamos en una sanción de coincidencia. Pero ¿qué pasa cuando esta persona, este sujeto obligado, no obstante haber sido ordenado por una resolución judicial que cumpla con un deber jurídico primario incumplido, no lo hace? Entonces, aquí esta sanción, al no cumplirse forzosamente inmediatamente ese deber jurídico incumplido,
se convierte en sanción de no coincidencia, porque el cumplimiento del deber jurídico primario va a ser distinto que el que originó la relación jurídica. El juez puede decretar algunas circunstancias de pagar una indemnización a través de una situación equivalente económica que puede ser daños y perjuicios por no haber cumplido con una obligación, que es una cantidad de efecto dinerario. Ejemplo, si la demanda era de 10,000 quetzales que tenía que devolver por una deuda que el sujeto obligado no lo pagó en su debido tiempo, se puede pedir que además de esos 10,000 quetzales se le imponga una sanción alternativa originaria de una indemnización, que son los daños y perjuicios, o sea, las ganancias lícitas que esas 10,000 quetzales dejaron de percibir. Un ejemplo podría agregarle adicionalmente unos intereses de daños y perjuicios por 4,000 quetzales adicionales. De 10,000 quetzales sube el monto a 14,000 quetzales. Quiere decir que el deber jurídico primario es distinto que el originó la relación jurídica porque hubo otra circunstancia anterior. Y adicionalmente, a través de la sanción de no coincidencia, puede imponerse un castigo, una situación aflictiva que no va a percibir una situación económicamente equivalente, sino una medida para el cumplimiento coercitivo de esa sanción. Puede decretar un embargo sobre su salario, arraigo de la persona para que no salga del país, un remate de sus bienes, el secuestro de bienes, una intervención si es de una empresa o un negocio, una anotación de demanda, entre otras medidas que se pueden hacer de carácter de castigo para que cumpla con el deber jurídico incumplido. De esta explicación que he dado de la sanción de no coincidencia, que va a pretender el cumplimiento de un deber jurídico distinto del que originó esa relación jurídica, podemos indicar que la sanción de no coincidencia comprende dos aspectos. ¿Cuáles son estas? Uno, indemnización, y dos, el castigo. ¿En qué consiste la indemnización? La indemnización, jóvenes, tiene por objeto obtener del sancionado una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario. Ejemplo, el pago de daños y perjuicios, el pago de intereses. El pago de intereses que son ganancias lícitas que una determinada cantidad de dinero o un objeto dejó de percibir al verse el incumplimiento de una obligación por parte del que estaba obligado a cumplir con ese deber jurídico. En eso consiste la indemnización. Miremos el otro elemento de la sanción de no coincidencia, el castigo. El castigo, jóvenes, como le indiqué, su finalidad es inmediata y es aflictiva. No va a perseguir el cumplimiento de un deber jurídico primario ni la obtención de una prestación equivalente económicamente. ¿Por qué? Porque el castigo tiende a asegurar el efectivo control y cumplimiento de la sanción para que el sujeto obligado cumpla con ese deber jurídico primario incumplido, que no va a ser una situación adicionalmente equivalente económicamente, sino va a ser una forma de afectivamente afectar a sus intereses personales y a su patrimonio. Y dentro de estas medidas de castigo pueden ser, como repito, el arraigo de la persona, el embargo de bienes, el secuestro de bienes de la persona, el remate de sus bienes, anotación de demanda de los bienes que tuviera inscrito en el registro de la propiedad para que no pueda hacer uso de los mismos. Si tiene una empresa, se puede ordenar la intervención de la empresa nombrando un interventor. Estas medidas son medidas lógicamente de castigo y aflictivas, y también podemos incluir, y de mucha importancia, el pago de costas procesales, o sea, las costas judiciales, los honorarios profesionales
que el abogado que asiste al demandante en este aspecto debió de cubrir la persona que lo contrató para solicitar esa pretensión a través de un derecho de acción ante los tribunales de justicia. Quiere decir, repito, que estas formas de castigo como medidas pueden ser el arraigo, el embargo de bienes, el secuestro de bienes, el remate de bienes, anotación de demanda en el registro de la propiedad de bienes y también el pago de costas procesales, también denominadas costas judiciales. Para poder comprender estas modalidades que se pueden dar en las sanciones de no coincidencia entre indemnización, castigo y cumplimiento de un deber jurídico incumplido, que son sanciones de no coincidencia, existen 4 posibles combinaciones que se pueden hacer valer a través de una resolución judicial, a través de una sentencia en el ejercicio de una demanda y una pretensión por parte del que está facultado para exigir al obligado el cumplimiento de su deber jurídico. Esas combinaciones posibles pueden ser: 1, cumplimiento más indemnización; 2, cumplimiento más castigo; 3, indemnización más castigo; o 4, integrando todas, cumplimiento más indemnización más castigo. Miremos en ejemplo estas 4 posibles combinaciones. Miremos la primera combinación: cumplimiento más indemnización. Supongamos que un deudor no cumple con su obligación de pagar una letra de cambio. Una letra de cambio, lógicamente, a cargo del deudor. La sanción puede traducirse en exigir al juez el cumplimiento forzoso del pago de la letra de cambio a través de un procedimiento civil, que es a través de la vía ejecutiva. Y al realizarse ese acto de requerimiento, el acreedor puede solicitar y obtener, además del pago de la deuda, del cumplimiento que no se le pagó a través de esa letra de cambio, el pago de intereses que la letra de cambio debe ganar como ganancia lícita dejada de percibir, que esto se traduce en una indemnización. Vemos en este primer ejemplo que vamos a exigir ante el juez el pago de una letra de cambio y también vamos a solicitar al juez que al sujeto que no cumplió con su obligación se le condene a sí mismo al pago de los intereses que esa cantidad que estaba pactada en la letra de cambio no pudo percibir por ese incumplimiento de ese deber jurídico primario, que consiste una sanción de carácter económicamente, que es la indemnización. Miremos el segundo caso como combinación posible: cumplimiento más castigo. En el caso jóvenes, de cumplimiento más castigo, podría ser que el promitente vendedor, que habiendo faltado a su deber de perfeccionar ese contrato civil prometido, obliguen a que el vendedor coactivamente realice ese contrato a la cual se comprometió a través de un acuerdo de voluntad. Aquí, aparte de pedirle que se cumpla con esa promesa que se hizo de una venta de un inmueble, que cumpla con la venta, solicitarla al señor juez, también podemos solicitar al señor juez como castigo se infrinja al promitente incumplidor al pago de las costas procesales, al pago de las costas judiciales, que recordemos, como indiqué, a los honorarios profesionales del abogado que asistió al demandante para hacer cumplir al sujeto que incumplió con su deber jurídico. Aquí vemos esta combinación de cumplimiento más castigo. Entremos a analizar la tercera combinación posible. También podemos solicitar a través de una demanda ante el juez la indemnización más castigo.
Miremos cómo funciona esta posible combinación. En el caso de indemnización más castigo, se nos ocurre que obteniendo el propósito promisorio de un contrato de promesa de venta, que sin exigir el cumplimiento forzoso, se opte para la persona a rescindir ese contrato, es decir, a dejarlo sin efecto y ya no celebrar la promesa de compraventa. El que prometió el contrato de promesa de compraventa, que es el promisorio, obtiene del sujeto incumplidor, en el caso del promitente vendedor, solicitar indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionaron al rescindir ese contrato civil, por las expectativas que se tenía de un negocio que unilateralmente una de las partes lo dejó sin efecto, lo rescindió, que sería esos daños y perjuicios que le pudieron haber ocasionado a través de una celebración que no se consumó un negocio jurídico, y solicitar esos daños y perjuicios, que sea la indemnización, y adicionalmente solicitar al juez que se le condene también al pago de costas judiciales o costas procesales de los honorarios profesionales del abogado, del profesional del derecho que asistió al demandante para hacer requerir ese planteamiento de esa pretensión ante el juez para que lo haga, que lo incluya dentro de su resolución judicial, dentro de su sentencia. Y por último, analicemos la cuarta posible combinación. También se puede solicitar ante un juez como sanción consistente el cumplimiento de la obligación más indemnización más castigo. Podemos ejemplificar nuevamente el caso del cobro de la letra de cambio. O sea que el acreedor obtiene el pago de la misma a través de su deudor por el incumplimiento del pago de esa letra de cambio, pero también va a solicitar al juez que se le condene al pago de los intereses de las ganancias lícitas que esa letra de cambio tuvo que haber ganado, que no se ganó por el incumplimiento del pago del deudor, que es la indemnización, y también podemos solicitar el pago de las costas judiciales, los honorarios profesionales del abogado que nos patrocinó o que patrocinó al demandante, se tuvieron que dar para que hiciera valer esa acción penal, esa pretensión procesal ante el juez. Entonces aquí vemos que se pueden dar las tres combinaciones, también solicitar cumplimiento, indemnización más castigo. Explicando todas esas circunstancias de la sanción dentro del ámbito de la relación jurídica, de las obligaciones que pueden adquirir las personas por acuerdo de su voluntad, también déjenme indicarles, jóvenes, que también la sanción se puede analizar en materia del derecho penal. Y en materia del derecho penal, la sanción recibe nombre de pena. Es el nombre jurídico que recibe la sanción en el ámbito del derecho penal. Y en este aspecto, jóvenes, las sanciones establecidas por el derecho penal, como reitero, van a recibir el nombre de penas. La pena es por excelencia en la cual se traduce el castigo existente para aquellas personas que infringen la ley. Las penas estas pueden ser, lógicamente, de diferente naturaleza. Hay penas que son corporales, penas que son de carácter pecuniarias, también hay penas principales y accesorias. En este aspecto, la pena en el ámbito penal, que es la sanción al que infringe la ley, al que infringe el procedimiento penal, la pena se define como el sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable, lógicamente, de una infracción penal. En este aspecto, el tratadista penalista Cuello Calón indica que la pena tiene las siguientes características. Uno, es un sufrimiento derivado de la privación o restricción de ciertos bienes jurídicos como la libertad, el honor, la vida o las propias propiedades. También la pena es impuesta única y exclusivamente por el Estado
para la conservación del orden jurídico establecido en sociedad. Y 3, la pena únicamente debe ser impuesta por los tribunales como resultado, lógicamente, de un procedimiento de carácter penal. 4, la pena es única y exclusivamente personal. Nadie puede ser castigado penalmente por hechos ajenos. Y por último, la pena debe estar establecida o estatuida por la ley como consecuencia jurídica de un hecho que de acuerdo con la misma revista y tenga las características de delito que estén regulados en nuestro ordenamiento penal. Explicando de la pena y de la sanción, pasemos al otro término del tema de esta clase virtual. Hablemos de la coacción. Si indicamos anteriormente que la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber jurídico primario produce en relación al que está obligado se denomina sanción, ¿cómo se hace efectivo el cumplimiento de esa sanción? Esa sanción se hace efectivo a través de lo que se denomina coacción. ¿Y cómo se define la coacción? Es el cumplimiento de carácter forzoso. Oiga bien, la coacción es el cumplimiento de carácter forzoso del deber jurídico de la sanción impuesta. Un ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia condenando a una persona a que pague lo que debe, va a aplicar, en pocas palabras, una sanción. Pero si el demandado no cumple voluntariamente con la resolución judicial, con la sentencia, con el fallo emitido por el juez, tiene el demandante, tiene el actor del derecho de pedir al juez que la sanción se imponga a través del uso de la fuerza, que podría ser el secuestro de bienes del deudor, el remate de los bienes de los mismos por el poder público, a fin de dar cumplimiento a esa resolución judicial. Estas formas que hemos indicado representan un caso en la cual se manifiesta y se establece la coacción como el cumplimiento forzoso del deber de la sanción impuesta. ¿Qué diferencia existe entre sanción y coacción? Reitero, se ha dicho que la sanción, recordemos, es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber jurídico primario va a producir en contra del que está obligado, en contra del que está exigiendo del cumplimiento de un deber jurídico. La diferencia en esto estriba, jóvenes, que en caso de no efectuarse ese cumplimiento voluntariamente por el obligado, se puede exigir forzosamente a que cumpla con el deber incumplido o de la sanción impuesta. Y ese cumplimiento forzoso del deber jurídico de la sanción impuesta es lo que se denomina jurídicamente con el término o vocablo de coacción. Y con esto, jóvenes, terminamos la clase virtual de esta jornada y pasaremos a la fase de preguntas y dudas que ustedes tengan sobre el tema que hemos desarrollado dentro de la misma, y vamos a dejarlos en el uso de la palabra y escuchamos al compañero Cristian Solares y en su orden a Michael Velázquez. Muy buenas tardes para los dos y para todos nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo bueno, solo quería aclarar con las sanciones de no coincidencia y las combinaciones posibles. Eso se trata cuando, por ejemplo, se hacen negocios de compra-venta, ¿verdad? Y la persona o promesas de compra-venta ya no, y rescinde del proceso, lo sancionan con, por ejemplo, el doble de lo que el cliente había dado, ¿no? Exacto, mire, en materia civil, en todo tipo de contrato civil y en materia mercantil, en cualquier tipo de contrato mercantil.
a Ok. través de pagaré, letras de cambio o cualquier circunstancia que esté en el comercio de las personas, que esté establecido por la ley. Ahí se ponen esas combinaciones posibles, Y entonces. también en materia laboral, en otro tipo de ramas de derecho. Ok, ok, ok. Sí, pues es bien general, entonces. En general, Y, ujú. Y con relación a la pena, en el inciso D, dice, es personal, nadie puede ser castigado por hechos ajenos. Si alguien conduce el carro a mi nombre, comete, bueno, hay un accidente, muere alguien, ¿a quién castiga a al quién se castiga conductor, con la pena? aquí va No al manejando. propietario del vehículo. No, o al propietario únicamente podría responder bajo responsabilidades civiles a través de daños y perjuicios en una demanda civil. Sí es como como tendría que, como... Una indemnización. Ujú. Ah, ok, ok, bueno, gracias, muy amable, le agradezco. Gracias, buenas Muy tardes. bien, Cristian. Michael, Buenas tardes, licenciado. Yo buenas tengo una tardes. consulta con respecto a la pena, ¿verdad? Pues se ha tocado el tema, pues que quieren aplicar la pena de muerte, ¿verdad? Y me voy enfocado más en los delincuentes, ¿verdad? ¿Por qué a ellos, digamos, obviamente, si hubiera una culpabilidad, los condenan a mayor tiempo de condena a que les apliquen una pena de muerte? ¿Por qué es que no se puede ejercer eso? Y otra pregunta es, ¿por qué en tema de estos delincuentes no se le puede aplicar como una pena como lo que está haciendo ahorita el que se está tirando de candidato de presidente, el hijo de Arzú, ¿verdad? Que dice que a los delincuentes los quiere hacer trabajar en su época anterior que tenía Guatemala, ¿verdad? ¿Usted cree que es tan factible hacer eso? Miren, voy a responder. En relación a la no aplicación de la pena de muerte, hay un fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la aplicación de la pena de muerte. Aunque aquí hay mucha discusión en relación a esto, porque la Constitución política dice que quienes única fuente pueden dejar sin efecto la aplicación de la pena de muerte en Guatemala es el Congreso de la República. Entonces aquí está la discusión entre si la Corte de Constitucional tuvo ámbito de aplicación de dejar sin efecto la pena de muerte y expulsarla de nuestro ordenamiento constitucional y penal, porque en la propia Constitución política indica quién es el único facultado de abolir la pena de muerte, indica que es el Congreso de la República bajo un procedimiento que establece el propio sistema constitucional. Dos, en relación a las sanciones que son mayores, la pena máxima en Guatemala a cumplir conforme el Código Penal es hasta 50 años de prisión, inconmutables, o sea, no puede conmutarse a través de otra circunstancia de carácter económico o pago de prisión. En algunos casos se establecen penas de 150, 300, 400 años como un impacto de carácter social y psicológico para indicar que el Estado está castigando diferentes infracciones penales. Pero al momento de reducirse al cumplimiento efectivo de la pena, esos 300, 400 o 500 años, etcétera, que se indican en las sentencias judiciales penales, el cumplimiento máximo es de 50 años de prisión. Lamentablemente en Guatemala debería de existir la aplicación de la cadena perpetua para no estar indicando estos máximos y mayores de lo que indica la ley, porque la cadena perpetua es de que la persona lógicamente estará ahí hasta que deje de existir. Ahora en relación a lo que indica usted de estos procedimientos políticos, electoreros que indican los candidatos que ahora están surgiendo a la palestra por las próximas elecciones, esto es un sistema que tiene que ser una reforma en el régimen penitenciario, en las leyes penitenciarias. Anteriormente en Guatemala, sí, los presos trabajaban para poder producir, ganar sus propios sustentos de alimentos y lógicamente llevar cierto tipo de dinero a sus hogares cuando tenían cargas familiares. Pero lamentablemente en las reestructuraciones de nuestras leyes penitenciarias se dejó eso sin efecto. En una situación positiva podría ser factible que se realizara esto
bajo los controles y supervisiones, lógicamente, de la rehabilitación de la persona que está cumpliendo una condena, que está cumpliendo una pena en los centros penales autorizados por nuestro ordenamiento legal. Con eso puedo complementar sus preguntas, Michael Velasco. Sí, gracias, licenciado. Y otra consultita, si usted cree que estuvieran los derechos humanos, si no estuvieran los derechos humanos, ¿sí se podría aplicar como que eso estuviera más profundo la pena de muerte o sí depende todo, ¿cómo se llama? Del Congreso. Es que no solo depende del Congreso. Recuerden de que eso está también regulado en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En Guatemala ha sido parte por haberlos aceptado y ratificado. Y en el Pacto de San José está establecido que se orienta y se insta a los estados miembros del Pacto de San José que todavía tienen en su legislación la aplicación de la pena de muerte, que la vayan aboliendo y únicamente la transformen a través de otros procesos o sentencias penales. Guatemala, en el artículo 4 de ese Pacto de San José, hizo una reserva cuando ratificó ese tratado en materia de derechos humanos, en la cual manifiesta que Guatemala se reservaba el derecho de aplicar la pena de muerte prácticamente en 3 tipos de delito. Uno, en el delito de asesinato, cuando prácticamente fuese una persona menor de edad, o también 2, cuando en el caso de violación y muerte de una menor de edad, que de 14 años se podría aplicar la pena de muerte, y también en el caso del secuestro, cuando la víctima muriera en manos del secuestrador. Ese 3 tipos de figuras penales, Guatemala hizo la reserva de aplicación de la pena de muerte. Pero ¿qué pasó? Que la aplicación que se suspendió. Hubieron muchos intereses de carácter lógicamente político y jurídico que influyeron hasta que actualmente ya no se puede aplicar la pena de muerte porque por esa preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos y por las recombinaciones que ha dado prácticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ir aboliendo la aplicación de la pena de muerte. Entonces, en ese dilema entre aplicación del derecho interno y el derecho en materia de derechos humanos, ahí se ha ido diluyendo la aplicación de la pena de muerte. Gracias, Lic. Muy bien. Anderson Eduardo Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Solo con la molestia de que si no me podría volver a dar un ejemplo de la sanción de no coincidencia porque la confundí con la coacción. Es que la sanción de no coincidencia, todos los mecanismos que están ahí establecidos de indemnización, castigo, esas son formas de coacción, Anderson, para ser efectiva la sanción. Ya. Sí. O sea, gracias, Lic. el juez va a condenar a través de una resolución judicial el incumplimiento de una obligación al sujeto pasivo, es decir, al que no cumplió con su deber jurídico, a través prácticamente de la consecuencia jurídica incumplida por un deber jurídico primario. Esa va a ser la sanción, la resolución. Pero para que se haga efectivo esa sanción, el juez le tiene que agregar adicionalmente, si no cumple inmediatamente, otro elemento, que puede ser indemnización más castigo. Esa palabra, indemnización más castigo y todas sus combinaciones, es la forma en la cual se aplica la coacción, la forma forzosa con la cual se va a hacer cumplir el deber jurídico incumplido a través de una sanción impuesta. Gracias, Lic. Sí me lo comprendió Anderson, ¿verdad? Sí, ya me quedó más claro. Muy bien. Eric Cristian Solares. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con relación a la indemnización y el castigo, esas sí están reguladas, ¿verdad? Sí es como, por ejemplo, escuchaba yo el caso de un accidente de tránsito en donde pedían una indemnización de 75,000, que para ellos era exagerada, injusta, ¿verdad? Y en otro caso, unas señoritas que denunciaron a un muchacho, el muchacho estuvo detenido y le querían hacer entender que con 100,000 quetzales por cada una, él iba a salir libre, entonces prácticamente estaba secuestrado el muchacho en la cárcel, ¿verdad?
Esas indemnizaciones y castigos que impone el juez, sí las regula él y dice, bueno, Claro, todo eso está regulado en la ley. Todo lo que está ahí está regulado. no es al antojo del quien No, pues, le miren, manda en el administrativo. en relación a, en el caso de accidentes de tránsito, de homicidios y todo, recuerde que en el caso, si no hay daños y perjuicios en los vehículos, ahí entran prácticamente las tablas que tienen las aseguradoras sobre los daños de los vehículos y sobre eso se puede basar el juez para emitir una resolución. Y también en el caso también de fallecimiento o pérdida de un miembro de la persona, de amputación o algo, también se basan bajo las tablas que internacionalmente tienen las aseguradoras para el pago de esos resarcimientos. Sobre eso se basa el juez como mínimo y máximo. Ahora, si la persona quiere dar más, recuérdese que eso ya es parte del acuerdo de una persona. Pero sí hay tablas y tarifas o escalas para cubrir esa indemnización, Claro, para no aprovecharse de la que tiene persona que y ser decirle, mediante dictámenes y peritajes plenamente peri- establecidos. ok, de peritajes y tablas, entonces. Ajá, exactamente. Muchas gracias. Ay, para servirle. Johnny Alexander, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Fíjese que pues yo tengo dos dudas. Hace unos momentos un compañero decía que daba el ejemplo de un vehículo y que qué pasaba si él era el propietario, sobre quién iba prácticamente el castigo. Mi pregunta es, a mí ese ejemplo me quedó claro, pero ¿qué pasa cuando el castigo o la pena va sobre un representante legal? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería en las combinaciones posibles, donde dice cumplimiento, indemnización y castigo. Fíjese que pues yo estaba viendo un caso, usted me dirá si sí se presentan esas tres combinaciones en el que le voy a plantear. Como por ejemplo, en el ámbito comercial. Solo permítame, solo lo voy a responder lo primero. Lo primero que usted me indicó sobre los representantes legales, la persona que conduce un vehículo y comete un hecho de accidente de tránsito, a él como es personalísimo, a él se le impone la sanción penal. Los representantes legales únicamente pueden ser demandados en estos aspectos por responsabilidades civiles. ¿Estamos? Sí, Bueno, ahora con lo segundo. fíjese que el caso que yo estaba viendo es en el área comercial. Si tomamos el área de cumplimiento, las empresas tienen que cumplir por impuestos ante la SAT, que es la entidad fiscalizadora. Pero en el artículo 94 del Código Tributario, en el artículo 93 y 94 nos habla de la resistencia a la entidad fiscalizadora. Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando una empresa oculta cierta información? Estaríamos en la indemnización porque viene la SAT, hace un pequeño como que ajuste, les pone una multa y la tienen que pagar. Pero me estaba dando cuenta que en el 358A del Código Penal dice que aquellas personas que hayan inducido a la SAT a cometer alguna equivocación o ocultado cierta información, Ujú. estas personas van a ser sancionadas con prisión de 1 a 6 años. Mi Ujú. pregunta es, en ese ejemplo que le acabo de dar, ¿se manifiesta o se presenta el cumplimiento, indemnización y el castigo? Esa es mi pregunta. No, en materia de responsabilidades civiles, sí, Johnny. Eso sí es en materia de responsabilidades civiles de pagos tributarios. Ahora en materia penal tendrá que ser sancionado el representante legal y el contador que prácticamente hizo esa infracción a las leyes tributarias. Es que son dos cosas diferentes. La sanción penal es diferente a la sanción de carácter civil o pago de impuestos incumplidos. Entonces, son dos tipos de sanciones, una penal y otra de carácter civil o mercantil. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Eric, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. En el área civil, licenciado, ¿se puede aplicar este tipo de sanciones y coacción? También en el área laboral, en el derecho de familia, se puede aplicar en en el área también tributaria, de carácter de cobro de impuestos, todo esto. Muy bien.
Ahora, un ejemplo. Si se tuvo un accidente civil, ¿verdad? Se Los levantó accidentes no la... son civiles, Ok, son en materia penal, compañero. materia penal. Ujú. Ok, bueno. Resulta que, va, se levantó la denuncia acerca de un incidente civil en el área, bueno, ¿cómo le digo? Yo lo considero civil, porque el incidente surgió en la calle. ¿Estoy en lo correcto? ¿O cómo se Usted podría me está llamar hablando de este un tipo de accidente, situación? Eric, me está hablando siempre de un accidente de tránsito. Sí, bueno, Mire, sí, mire, en el accidente de tránsito, esos se van por un juicio de faltas. Y del juez de paz penal en el juicio de faltas va a determinar los daños y perjuicios como calidad de responsabilidades civiles, si no hubieron lesionados. Y esa resolución que emite el juez, si la persona no paga y no llega a un convenio ante el juez, esa resolución que emite, la persona la puede hacer valer en un juicio de carácter civil para que cumpla con esas obligaciones. muy bien. Ahora bien, usted mencionaba en la parte de coacción. Si en dado caso esta persona se le llama sindicato, Sindicado. ¿podría ser? Sindicado, ok. Sindicado, sí. En materia penal es Sindicado, el muy bien. término sindicado. Ujú. Ahora, si usted indicaba de que el juez impone un pago o el cumplimiento de una indemnización, ¿se podría llamar así? Sí, daños y perjuicios es una indemnización. Así es. Muy bien. Ahora, si esa persona se niega, usted dice que se le obliga Emite a... una resolución, una sentencia, en la cual se le Muy bien. condena a esa indemnización, pero la parte afectada puede recurrir a un juzgado de instancia civil a entablar un juicio de pago de daños y perjuicios a través de la vía ejecutiva, a través de la resolución de la sentencia que emitió el juez de paz penal. Y si la persona se niega, Entonces eso se pasa a otro orden, al civil. Entonces el juez civil podrá pedir embargo de bienes, secuestro de bienes, arraigo y todas las medidas de castigo que están dentro de la sanción de no coincidencia. y si aún así esta persona se negare, ¿qué Se negará a sucede? cumplir, se negará a Completamente. cumplir. Se ejecutan sobre bienes que él tenga, sobre salarios y todo. Para eso son las medidas de castigo. Muy bien, licenciada, eso quería llegar. Ya me quedó claro. Está embargado, Gracias. mire, el juez está ordenando un embargo de bienes, de posibles bienes, embargo de cuentas bancarias. Puede arraigar para que no salga fuera del país. Puede prácticamente poner a disposición de remate un bien para pagar los daños y perjuicios de la persona afectada, demandada. Todas esas medidas son medidas de castigo que están en la sanción de no coincidencia. Y sigue relación con el tema, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, porque pasa de una vía, pasa a la otra. Muy bien. Quedó claro, licenciado, le Muy agradezco. bien. James de León. Licenciado, muy buena tarde, Muy compañeros. buenas Igual, tardes. yo Buenas tengo, tardes. o sea, mi duda va más que todo con los casos de coacción y con las medidas que se toman en caso de que no paguen, ¿verdad? Por ejemplo, si un juez municipal viene y brinda dictamen sobre un inmueble que tiene una deuda, esta deuda no la pasan a un área jurídica y se emite una citación en la cual se le da todo el proceso. Si la persona hace incomparecencia, o sea, aparte de las costas judiciales que se le van a cobrar, eh, y no hay forma de verificar o de actuar de parte del ente juzgador, se procede a los castigos como lo que mencionaba, que son lo de los bienes inmuebles. Ahora bien, si después esta persona viene y tiene la facultad económica para cancelar eso y el proceso del bien inmueble ya se encuentra en proceso, ¿aún se puede recuperar ese bien? Ajá, en la fase incluso hasta de remate se puede recuperar, antes de que se haga la escritura traslativa de dominio.
Ok, muchas gracias. Para servirle. Luis Fernando Ordón, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Con una duda respecto al tema en cuestión de la coincidencia, la no coincidencia y las combinaciones posibles. Me llama la atención lo que establece el artículo 358 A al D del Código Penal, que es lo relacionado con el régimen tributario, ¿verdad? Derivado de ello, el artículo 72 del Código Penal refiere lo que es la suspensión condicional de la pena. Y hace referencia en que al dictar sentencia, los tribunales pueden suspender condicionalmente la ejecución de la pena y da ciertos lineamientos, dentro de los cuales está en los delitos contra el régimen tributario, y hace referencia al 358A, B y C, ¿verdad? Que está relacionado en este caso a un tipo de defraudación en algún momento tributaria, casos especiales de defraudación y apropiación indebida de tributos, ¿no? Y el D lo excluye, que el 358D está relacionado a la resistencia a la acción fiscalizadora en la vía penal. Pero el artículo 27 del Código Procesal Penal refiere también el tema de la suspensión condicional de esa persecución penal, pero hay una parte en la cual indica que en los delitos que la pena máxima no exceda 5 años de prisión, los delitos culposos y demás, se puede aplicar la suspensión condicional, ¿verdad? Ahora bien, los delitos que mencionaba el régimen tributario en determinado momento exceden más de los 5 años en algunos casos, ¿verdad? Pero volviendo otra vez al 72 del Código Penal, hace esa exclusión para 3 artículos específicos y solo deja fuera al 358D. En ese sentido, ¿cómo podría explicarse esa exclusión que hace la misma ley, donde hay ciertos delitos contra el régimen tributario, pero dice, bueno, de estos 4 que existen, el A, B y el C los excluyo y se les puede aplicar la suspensión condicional, pero el D lo dejo fuera, ¿verdad? Entonces no le aplicaría la suspensión condicional, es decir, es más drástico para ese delito cuando hay una resistencia a la acción fiscalizadora por la vía penal, ¿verdad? Sí. Eso fue prácticamente por el espíritu del legislador, que así lo dejó plasmado. Y recuérdese que lo que está regulado en ley es lo que el juez aplica y administra justicia a través de su experiencia y el conocimiento que la norma jurídica lo faculta. Entonces, bajo esos aspectos, pueden ser entre veces incluso las reformas que se puedan hecho a los artículos intereses prácticamente de carácter político, económico, de ciertos sectores de producción o de poder económico en Guatemala, que como así se manejan las leyes, los excluyen. Entonces, el juez únicamente lo que le queda es aplicar lo que está como derecho vigente, en ese ámbito en materia penal. Y si las exclusiones indican que se pueden conmutar, pues el juez tiene que aplicar y el propio abogado, el defensor, invocar en el sentido y el espíritu de la norma. Eso es lo que pasa, Luis Fernando, así como muchos otros delitos que entre reformas han estado establecidos, de que los han excluido, incluso hasta de libertades inmediatas o inmediatas prácticamente en relación a las reformas que se han hecho al sistema procesal penal. Pero eso es lo que aparece en el sistema y así se tiene que aplicar. Bueno, prácticamente nos vamos al artículo 1 del Código Penal, donde establece el principio de legalidad en materia penal, ¿verdad? Lo que está establecido en la ley, exactamente, se aplica. Lo que no existe no es posible de persecución, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a las sanciones, como tales, los intereses resarcitorios, como su nombre lo indica, son para resarcir determinado daño, ¿verdad? Ya sea que sea en materia tributaria o cualquier daño que se haya realizado al Estado, que van para el Estado o para una persona, donde vienen a resarcir de ese daño, tengo entendido. Pero hay otro tipo de intereses que se llama punitivos, que también tengo entendido que se aplican en la vía de contencioso administrativo, pero no tengo yo, o sea, no sé si realmente si existe la figura de los intereses punitivos, pero no se aplican. Entonces no sé si de este caso usted podría ampliarme. Recuérdese que está hablando de punitivo de pena, viene la palabra.
Recuérdese que los jueces, la pena puede ser principales y accesorias, y pueden ser de carácter, también penas de carácter económico, a través de multas. Entonces, eso es cuando son multas, eso lo ejecuta el juzgado, los juzgados de ejecución penal para el cumplimiento de pago de esas multas. En ese caso podrían concurrir las dos, tanto los resarcitorios como los punitivos. Exactamente, porque el otro deviene con una pena accesoria de la imposición de una pena. Ya, ahora bien, he tenido como conocimiento de ciertos aspectos, más que todo en el área tributaria, ¿verdad? Hay casos específicos donde se ha determinado una defraudación tributaria por X o Y situación y se llega a todo el proceso hasta donde el abogado defensor solicita la suspensión condicional de la pena. En determinado momento esta se autoriza y le dicen, bueno, usted debe resarcir al Estado lo que usted causó mal y cumplir y demostrarle, por ejemplo, ante el ente recaudador o fiscalizador y que usted ya presentó al Estado lo que correspondía y con los intereses y demás. Pero adicional, también el juez le dice, mire, usted debería recibir una capacitación, por ejemplo, de X tema, y le debe de entregar 2 quintales de maíz, por ejemplo, a la, ¿qué le podría decir? A la casa de ancianos. Ajá, esas son las penas accesorias. Esas son las penas accesorias. Ajá, exactamente. Son ejemplos de penas accesorias. Ya, donde le ponen a hacer penitencias a uno. Sí, eso ya queda como que a criterio del juez. A criterio del juez, ¿verdad? Del juez, ajá, como una forma de rehabilitación, una forma de resarcimiento moral a la sociedad. Claro. Luis Fernando Chacón, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Tuve un poquito de problema con la señal de internet, pero creo que usted ya explicó eso. Yo iba a preguntar sobre penas corporales, que las pecuniarias sí entiendo que es una sanción económica. Las principales, y en lo último que dijo, escuché que mencionó accesorias, entonces tal vez solo las corporales. Y las La corporales es la privación de libertad, Luis Fernando. Ah, muy bien. También tengo otra duda. Cuando se refiere a costas judiciales y costas procesales, ¿es lo mismo? Son sinónimos, ajá. Ah, muy bien. Y solo para confirmar, tengo entendido que cuando se hace un proceso en contra del Estado, los bienes son inembargables, ¿verdad? Sí, los bienes no pueden ser embargados del Estado, correcto, por mandato constitucional. Gracias, licenciado. Para servirle. Entonces, Cristian Solares. Buenas tardes. Entonces, Buenas ¿cómo tardes. se le cobra al Estado? Ese es un problema de nuestra legislación. El Estado nunca paga daños y perjuicios que se puedan ocasionar por procedimientos mal habidos por la propia negligencia o abuso de poder del Estado. En otros países existe ese resarcimiento. En Guatemala existe un vacío legal. Gracias. Muy bien, Cristian. Al menos con lo que comentaba el compañero, tengo entendido de que como al final son puestos públicos, ¿verdad?, de los funcionarios, entonces en algún momento son puestos de elección o de nombramiento. Entonces para cierto momento ellos necesitan, por ser máximos representantes de la entidad que administra, tener en orden, podríamos decir, sin ningún tipo de litigio o algún proceso abierto para poder... Pero como él está hablando del Estado, no está hablando de personas o funcionarios públicos electos. Si fuera contra un funcionario, eso es diferente. Pero en este caso, como asume el compromiso, entiendo, los derechos y obligaciones de la entidad. No, pero en ese sentido cambia la situación. Cambia la situación porque es prácticamente la representación del Estado. Y al final a quien se va a demandar es el representante a través del Estado, es el Estado. Pero por esa situación que el Estado no puede ser embargado en ningún sentido, queda todo prácticamente en el limbo porque no existe norma aplicable para esas circunstancias. Ahora bien, por los actos personales que se dicen los funcionarios en el ejercicio de su cargo es otra cosa diferente. Pero cuando está en representación
del Estado, ahí está el vacío legal. Gracias, licenciado. Para servirle, Fernando. Sí, Luis Fernando Ordón. Sí, hay otro Luis Fernando antes, perdón. Sí, hay Luis Fernando Chacón y Luis Fernando Ordón. Dos temas. El primero es relacionado a por qué el Estado en algún momento no resarce algún tipo de daño. He tenido la oportunidad de leer algunas sentencias de Corte Suprema y de otras de fallo constitucional, y en algunos casos, dependiendo quién pierda, por decirlo así, parte actora y parte demandante, si es un particular, persona jurídica individual o colectiva la que está accionando, y si pierde a los abogados los sancionan, ¿verdad? Así Pero es. se da el caso de que cuando pierde una entidad del Estado, en los casos, dice la sentencia, a determinadas personas por ser o actuar en representación del Estado no se les sanciona, ¿verdad? Entonces, como teóricamente el Estado, dentro de sus elementos de constitución, está el fin social, y el fin social es velar por el bienestar teóricamente de toda la población. Entonces me imagino que por ahí va la no sanción al mismo Estado, ¿verdad? Porque teóricamente va a un fin social. Esto sería lo primero. Lo segundo, de acuerdo tal vez no podría asegurar todas, pero las normas de carácter penal que he tenido la oportunidad de leer para que se consume un hecho, debe mediar una intención o debe existir dolo, ¿verdad? Porque si automáticamente hay dolo, entonces una premeditación o cierta ventaja, entonces esto le da vida a que exista primero una presunción de que se quiso hacer algo, y luego, a través de un proceso que establece la ley, investigar y llegar a una sentencia, si es que procede o no, y castigar, ¿verdad? Claro. Viene a mi mente un caso que hace algún tiempo se dio en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Venía una persona, un empresario de España, y fue detenido por las personas de aduanas, por ejemplo, y resulta que dentro de su equipaje traía un puesto, no sé, según las noticias, eso es lo que ven, traía un reloj como de $25,000, ¿verdad? La situación es que este reloj no fue declarado, y había una pugna entre la defensa y la administración entre si ese reloj, porque era parte de su equipaje o no, y aunque el valor era pues exageradamente alto, si lo vemos de esa manera, $25,000, ¿verdad? Entonces, si vemos una parte de quien alega la defraudación o lo que corresponda, resulta que indica es que hay un porcentaje que establece la ley, un parámetro, y si hasta 12,000. Sí, y usted lo rebasa, Tiene que declararlo. Ajá, entonces si usted lo rebasa está incumpliendo, pero dice, mira, claro, alguien podría decir, es que yo me equivoqué, perdón, no sabía, pero no podemos alegar ignorancia de ley, ¿no? Así sería es. uno. La otra situación es que, como indicaba, debe existir una premeditación o un dolo o una intención de hacer algo. Y en ese caso específico, probablemente, no estoy asegurándolo, probablemente la intención era evitar el pago de impuestos acá. Pero, claro, ¿cómo se logró materializar esta situación? A través de ciertos procesos, de acuerdo a las noticias, de interconexión intercambio de información a nivel de aduanas, en la cual aduana, por ejemplo, de España, informa a Guatemala y le dice, miren, aquí se realizó una compra de X cantidad de dólares, euros, pero resulta que el comprador está solicitando la devolución de los impuestos pagados en España, porque va a ser, ese bien no se va a quedar en España para el consumo o uso en España, sino que va a salir a Guatemala, ¿verdad? Entonces hay una intención de reclamo de los impuestos allá, porque el bien no va a ser usado allá. Sin embargo, no se declara al ingresar a Guatemala. La lógica sería, yo reclamo ya que no voy a pagar impuestos porque teóricamente los pago en Guatemala, porque ahí vivo, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se dio esa declaración. Entonces ese fue uno de los argumentos en este caso de la administración o el ente que ve estos temas.
Y de parte de la defensa, pues indicar que el reloj, independientemente del valor, es un bien personal, si lo queremos ver así, pero ya entran otros elementos, si es un bien suntuoso o un bien normal, y adicional a ello, la clave de este tema es que se resarcieron los daños, porque cuando se detectó este tema, se indicaban las noticias que el valor de los impuestos fue pagado, entonces ahí probablemente lo que concurrió fue la suspensión condicional de la pena. ¿Verdad? Correcto. Pero sí me llamó la atención ese tema de mediar una intención de hacer algo, ¿verdad? Eso se llama en materia penal el iter criminis. Ideación, deliberación y ejecución, que son los elementos constitutivos para que se manifieste el dolo. Gracias. Muy bien, Fernando. Bueno, bien, jóvenes, concluimos la clase virtual de esta jornada y nos miraremos con ustedes el día